Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos la verdad que un podcast muy especial. Por primera vez tenemos un invitado y es un invitado de honor. La verdad que estoy muy emocionado y agradecido que haya aceptado esta entrevista. Y adivinen, vamos a hablar del secreto del Dr. Grimberg, de la película que recién se estrenó este fin de semana en los cines comerciales en México, pero que la verdad es que detrás tiene un montón de historia y un montón de cosas para compartirnos y un montón de cosas también para enseñarnos. Entonces, pues estoy realmente muy emocionado. Está conmigo Ida Cuellar, el director del Secreto del Dr. Grimberg y guionista también. Bienvenido, Ida. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Imagínate que te digo que no, ¿no? Después de entrevistarte a ti 2 veces, luego cuando tú me quieres entrevistar a mí te digo, no. No, un gusto estar aquí contigo para poder platicar de la película y de tu hermano y de su obra y bueno, lo que vaya saliendo, ¿no? Qué buena onda. Pues yo me acuerdo muy bien un día que llegaste a través del blog de Yo Somos y me escribiste, nos vimos por ahí, nos tomamos un café y tú querías hacer una peli, ni siquiera sabías bien si era una peli, un documental, algo. Empezamos a platicar, empezamos a hablar y se empezó a abrir un camino muy, muy interesante. Empezamos a platicar nosotros, pero también junto con muchas personas que te presenté y que luego tú fuiste conociendo y contactando a lo largo del tiempo para construir una narración. Y me gustaría mucho preguntarte ¿cómo fue que de pronto de Barcelona vienes acá, cineasta, y de pronto, no sé, ¿cómo escoges el tema? ¿Qué te lleva a hacer una película de Jacobo Grimberg? Sí, yo creo que me escogió ella a mí la película un poco porque se dio de manera muy... Pues de una manera que no fue en ningún momento una elección, ¿no? Yo creo que te habré contado un poco cómo fue aquella vez que estaba ahí en Tepoztlán y... Yo ya venía a México con esta cosa de entrar un poco en el mundo de los chamanes, curanderos. Me apetecía mucho también conocer el mundo de los huicholes. Entonces, un poco influenciado por Carlos Castaneda, pero también por Jodorowsky, por Pachita, pues ya venía un poco con esta onda de conocer este México y también este México más surrealista, ¿no? Creo que Bretón decía que México era un país surrealista por esencia, ¿no? O sea, y lo contaba porque una vez estaba él se fue a hacer una mesa aquí en México cuando estaba aquí, entonces hizo una mesa y la dibujó en perspectiva. Entonces cuando la fue a buscar en el carpintero, la mesa estaba dibujada en perspectiva, ¿sabes? O sea, como que no... Entonces él decía, le hizo gracia, decía esto. Entonces, bueno, venía un poco motivado por eso. Y una mañana hablando ahí en Amatlán, de hecho, con una mujer de chamanes, de curanderos y demás, me dijo que se conocía a Jacobo Grimberg y me empezó a hablar de tu hermano, me empezó a hablar de que lo había secuestrado la NASA, me dijo ella, llevaba desaparecido 15 años en aquel momento. Y nada, y entonces me empezó a contar de Pachita también, y que a Pachita sí la conocía, entonces me quedé como muy intrigado. Y además pasó este evento, ¿no? Que de repente yo cogí en la bolsa que traía un librito que llevaba, no sé ni por qué puse la mano ahí, pero no sé por qué, al hablarme de Pachita y eso puse la mano en mi bolsa y yo cojo un libro que había comprado la tarde anterior y era un libro de Jacobo Grimberg, el de Cantos a la ignorancia iluminada. Entonces, pues ya fue como una especie de señal, ¿no? De que yo llevara este libro y me estuvieron hablando además de él. Y entonces ya conocí a Stusha este mismo, no sé si el mismo día o al día siguiente, porque yo también en aquel momento vivía ahí por Tepoztlán, y la conocí a ella, compré la autobiografía La batalla por el templo y ya todo se fue dando así sin pensar, ¿no? Pues se escucha fácil, pero fue todo digamos, casi un vía crucis, ¿no? Hacer la película. Cuéntanos un poquito por qué pasaste, cómo fue que decidiste que sí iba a ser una película, claro. Y después cómo llegaste a que esta semana la podamos ver en los cines comerciales de México. Sí, no, ha sido toda una epopeya, ¿no? Yo, cuando conocí la historia fue en agosto del año 2010. Y entonces, 6 meses después, regresé a México para pasar el fin de año. Me había encantado el país. Al amigo con el que iba se había enamorado bueno, que es guionista también, Miguel, se enamoró de Alejandra, de su mujer, y luego se quedó a vivir a México. Entonces yo a los 5 meses, quizás menos de 6, regresé.
Y nada, y el viaje fue un poco pues para celebrar México, pero también para empezar a hacer conexiones de la peli. Yo creo que en aquel momento fue la primera vez que te localicé a ti, a Tony Karam, hablé también con Fernando Solana, bueno, con varias gente, ¿no? Con sus alumnas, Lea, Ruth, con Amira. Y luego ya, en aquel momento que empecé yo me levantaba por la mañana, me ponía a internet y en 2 horas empezaba a tener 1000 personajes relacionados con Jacobo, les contactaba por teléfono, hablaba. Algunos de ellos los vi en persona, creo que como a ti, a Tony Karam. Y entonces ya dije, no, pues ya hay que hacer la película. Y de repente, también yo estaba en una productora de publicidad y justamente me iba de esta productora, pero tenía un acuerdo con ellos que si me quedaba 3 años con ellos me daban un montón de dinero X, ¿no? Y entonces con este dinero, que justo me fue de la productora, con este dinero que me dieron así como extra, es con el que lo puse todo para venir aquí a filmar la peli, ¿no? Fue como, también se dio así de una manera como muy natural. Entonces vinimos aquí, estuvimos 2 meses filmando por México y regresamos a Barcelona. Yo pensaba que también, cuando estaba en aquel momento, me sentía más un investigador que un director, ¿no? Hablaba contigo, por ejemplo, y ya quería saber contigo. Luego tú me pasaste, por ejemplo, Ivanov, porque tú habías visto esta cinta que él había grabado con Padilla. Era la única cosa que había de Padilla, ¿no? Padilla, el comandante que llevaba el caso, no se lo podía encontrar. Y tú me dijiste, no, pues este estudiante de la UNAM que hizo estos documentales chiquitos que están en YouTube tiene una grabación de Padilla muy interesante. Entonces ahí la quedé con él, era una cosa inédita y él amablemente nos la cedió. Y para mí fue porque yo cuando llegué a México, tú eras la única persona que me decías, no, aquí ha habido algo raro, o sea, no es un crimen pasional solamente, pero toda la demás gente me decía, es un crimen pasional, chimpún. Algunos de ellos con un interés que parecía casi como si hubiera un interés atrás. Pero, claro, al ver la cinta de Padilla, que dura aproximadamente 1 hora, 56 minutos o algo así, pues claro, ves esta grabación y dices, bueno, el comandante que llevaba el caso no cree que fuera un crimen pasional y tiene muchos datos para corroborar que no es así, ¿no? Entonces, ahí es cuando también en el propio, digamos, proceso de hacer la película, este punto de giro que aparece en la película cuando dice, no, pues los discos duros no estaban y todo esto, y dices, espérate, ¿no? Es lo que pasó en la realidad el día que te encontré a ti y luego ya... De hecho, a Ivanov lo encontré más tarde y fue casi al final del primer rodaje, que encontramos la cinta y fue como, vale, aquí teníamos algo realmente que sustenta otra cosa, ¿no? Luego ya vinieron cosas después, como los papeles de la CIA, pero... Es una peli que se ha hecho en mucho tiempo porque... Cuando estaba editando en Barcelona, notaba que había muchas cosas que estaban muy padres y que estaban muy bien y que la historia era increíble, pero era como... faltaba una pieza, ¿no? Y esta pieza, pues yo no sabía cuál era. Obviamente pensaba encontrar a Teresa o encontrar a Padilla sería clave para poder desarrollar la peli, pero claro, no sabíamos dónde estaban, ¿no? Entonces, fue curioso porque en el mismo momento en el que decidí que la peli fuera un thriller, eso fue más o menos por el año 2015 o así, al cabo de poco encontramos a Padilla, que hizo que el thriller se pudiera dar, pero no fue después. A veces piensas fue después, no fue antes, que empezamos a armar la estructura de thriller utilizando el Padilla de las grabaciones antiguas, ¿no? Como aparece al principio de la peli, pero sin tener al real Padilla. Entonces cuando encontramos al real Padilla, a mí creo que, porque los productores me decían, no, pues está el Padilla real, pues ya que se ve desde el principio. Yo les decía, no, esto ha sido una experiencia esta película, yo creo que el público viva la misma experiencia que nosotros hemos vivido, o sea, quiero que descubrir a Padilla, pero dice ya, pero si no aparece hasta el último tercio de la peli, es como desperdiciarlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo dije, no, lo que podemos... Entonces de ahí salió la idea de hacer una dramatización, pero con el propio Padilla. Entonces cuando empieza la peli tú ves a un tipo de espaldas, tiene cintas, tú no sabes quién es, pero podría ser un actor, ¿no? En los documentales muchas veces se utiliza pues, un actor para dramatizar una parte. Entonces ahí tienes a Padilla como vehículo, tienes al propio Padilla sin verlo de espaldas, pero mostrándote las cintas con Ivanov, él mismo hablando en la tele pequeña años atrás. Entonces es una manera de vas teniendo a Padilla con los archivos, con todo lo que hicimos, pero no le ves nunca la cara, ¿no? Y entonces ya cuando lo descubres dices, ah, vale, desde el inicio estaba con Padilla yo sin darme cuenta, ¿no? Esto es una cosa que me gustaba porque se me hacía coherente y al mismo tiempo
pues me gustaba esto, ¿no? Que el público pueda vivir las experiencias que nosotros vivimos y que además tienen un punto cinematográfico muy interesante a través de puntos de giro y cosas que hacen que el espectador se enganche y viva más la peli, ¿no? Tienes como un hilo narrativo, ¿no? Que empieza con Padilla y termina con Padilla, ¿no? Que eso es muy, muy interesante. Exacto. ¿no? Fíjate que a últimas, paralelamente, contar un poco que desde el 2009, casi desde principios del 2010, yo empecé con este proyecto con Yo Somos, el Teatro Cuántico y todas estas cosas, que ahora es un podcast, ¿no? Han ido como creciendo paralelamente todo este montón de contenidos, el libro y demás, ¿no? Mientras tú ibas gastando y tú ibas haciendo y construyendo la peli, ¿no? Y una de las cosas que a mí me ha pasado es que me sorprendo tanto cómo el mundo o lo que ha pasado en el mundo nos termina demostrando lo importante que es digamos el control que se tiene sobre la conducta y también sobre la conciencia de las personas, ¿no? O sea, es decir, es sorprendente lo poderoso que puede ser en fin, influir en la conciencia y por lo tanto en la conducta de los seres humanos, ¿no? Porque entonces puedes, por ejemplo, vender lo que sea, promocionar al político que sea, etcétera, ¿no? Ha habido ya ejemplos horribles que no quiero ahorita mencionar en estos años que han demostrado como estas cosas. Entonces lo conecto un poco con lo importante del trabajo de Jacobo, ¿no? Con lo definitivamente crucial que es poder influir en la conciencia colectiva o como lo queramos llamar. Es esta especie de guerra para el control de la mente humana o por estos poderes psíquicos, ¿no? Y poderlos utilizar pues, por fines militares o por control de masas, como comentabas tú. Entonces lo quieren llevar hacia este lado. Son proyectos secretos, pero que ahora están claramente demostrados. O sea, no es que sean teorías de conspiración, nada. Estos son fenómenos reales y que están constatados por los propios gobiernos y que van cambiando de nombre, ¿no? Cada 10 años. Empieza con el MK Ultra y acaba con Stargate. Entonces, claro, yo creo que y Stargate acaba, curiosamente, en el año 95. En enero, más o menos, se acaba el programa Stargate, que es justo cuando desaparece tu hermano, ¿no? Jacobo Greenberg. Entonces, yo he leído, hay varias gente que habla de estos temas, pero el caso es que realmente en el programa Stargate claramente lo que se quería era pues, obtener, saber si realmente estos fenómenos existen, ¿no? Y entonces, después de 50 años de investigaciones del gobierno americano y demás, el resultado es que no hay pruebas conclusivas de que estos fenómenos existan. Después de invertir durante 40 y pico de años millones de dólares, se hace raro, ¿no? Que no se hubieran dado cuenta un poquitito antes, ¿no? Pero en cambio, cuando lees a Dean Radin, por ejemplo, que él replicó algunos experimentos de Jacobo y él ha seguido investigando esto en Baja California, ahí tiene el Instituto de Ciencias No Éticas, creo que se llama. Y él, por ejemplo, en el último libro que he sacado, que me lo acabo de leer yo ahora, que se llama Magia Real, atrás pone que él estuvo durante años trabajando en Stargate. Entonces, y él dice claramente en su libro que todos estos experimentos de percepción extrasensorial, o sea, no solo son reales, sino que estadísticamente a veces son de una probabilidad de entre 1 millón de que no sean reales. O sea, estadísticamente, ¿eh? Bueno, entonces, perdón que me haya ido tanto para allá, pero lo que me refiero es que quizás en los años 90, en la sabiduría popular, digamos, y demás, no tuviéramos idea de que esto estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo desde los 50, y bueno, nos hemos enterado ahora en 2017 que, por ejemplo, las investigaciones o los artículos que había publicado tu hermano en Estados Unidos estaban clasificados dentro del programa Stargate por la CIA. No significa que él estuviera trabajando con ellos, lo que sabemos es que el gobierno americano estaba interesado, o la CIA o los que estuvieran en el programa Stargate estaban interesados y tenían clasificados este artículo, que es un artículo que realmente se llama Gravitación, Unidad y Conciencia, creo, y es un artículo en el que resume un poco todas las teorías de Greenberg, la sintergia y demás, y bueno, ahí lo tenían, ¿no? Y una de las cosas que había pasado muchas veces era que yo cuando les decía, a ver, ¿pero por qué creéis que es un crimen pasional? ¿Y por qué no creéis que este le haya podido llevar el gobierno americano, o la CIA, o la NASA, o quien sea, ¿no? ¿Por qué creemos exactamente que es imposible? Cuando Jacobo Greenberg estaba haciendo experimentos muy punteros en aquel momento, y a mí lo que me decían muchos era, no, pues sus experimentos o sus investigaciones en aquel momento no eran tan conocidas y en Estados Unidos no se conocían.
pues al menos esta cosa sabemos que pues sí se conocían y además estaban clasificadas dentro de este programa, ¿no? Claro, porque Jacobo siempre estaba como en esta frontera de la ciencia, ¿no? Junto Claro. con los físicos, junto con los neurólogos, digamos, con los químicos, está investigando, con los biólogos también, investigando en esta frontera de la ciencia. Y también algo que ha ocurrido, y especialmente en este 2022, es que se empiezan a tener como más validez por el premio Nobel y por una serie de digamos, de acontecimientos que han pasado en la ciencia, cosas como por ejemplo el entrelazamiento cuántico, que está en la base del potencial transferido, el experimento que a su vez comprueba la teoría sintérgica de Jacobo, ¿no? Entonces, por ese lado también es como muy emocionante de pronto empezar a constatar, y me parece que es pasito a pasito. Me parece que las comprobaciones se van a ir dando muy rápidamente en los próximos años, ¿no? Pero empezar a constatar que la teoría sintérgica tenía un sustento y tiene, por supuesto, una comprobación, ¿no? Y no dejo de pensar en teorías como la de la relatividad, que tomó muchos años que fuera comprobada y que fuera como ahora incluso puesta a toda prueba, ¿no? Hay un tema aquí dentro de la teoría sintérgica, que es para mí la parte esencial de esta teoría, que para mí viene a resolver el problema que tiene la ciencia actual a la hora de formular sus teorías acerca del todo, ¿no? Donde quieren hacer una teoría del todo, ¿no? Que implique pues, la relatividad, fuerza de la gravedad y luego el tema de la entropía, ¿no? Ellos siempre están intentando ver el universo como algo separado de nosotros. Entonces analizan el universo, pero quieren hacer una teoría donde el universo sea un objeto que no forma parte de nosotros. No, lo subjetivo no está nunca en estas teorías, ¿no? Es decir, la mente humana está fuera de la ecuación en todas estas teorías. Ahora bien, sabemos que el observador en cualquier experimento de física cuántica altera los resultados del experimento. No los altera, sino que en función del observador... Es parte, exacto, es parte de. Muy bien dicho, es parte de. Y entonces, en este centralizamiento entre observador y observado, pues depende de cómo se observa, salen unos resultados, salen otros, ¿no? La clásica cosa de la rendija y las... Pero entonces un día, leyendo también un libro de Jacobo Siruela, él decía, si sabemos esto, y además sabemos la teoría de Jung sobre las sincronicidades, como un evento interior y un evento exterior pueden estar conectados en un fenómeno causal, ¿no? Yo me imagino, sueño en un pájaro que está sentado aquí y en la mañana me levanto y el pájaro está sentado aquí, ¿no? O pienso que a mi madre le ha pasado algo y de repente me dicen que se ha caído y se ha roto una pierna, ¿no? Entonces, estas cosas son eventos que la teoría de Greenberg potencial transferido demuestra claramente y son experiencias que todos hemos tenido, o si no las hemos escuchado, y hay miles de casos acerca de esto. ¿Qué hace la teoría sintérgica? Implica directamente la mente humana dentro de la creación de la realidad y la experiencia. Es decir, el sujeto está dentro de la teoría. Puede tener fallos la teoría sintérgica, creo que es una teoría que no está conclusa, estaba formulada y pues, Greenberg estaba todavía, pues, le quedaba mucho trabajo, yo creo, pero tenía unos propósitos o unas proposiciones, digamos, muy claras que él iba demostrando a través de sus experimentos. Pero para mí es esto, la clave de la teoría sintérgica es que él implica al sujeto dentro de la teoría y crea este entrelazamiento en lo que él denomina la latiz, ¿no? Del espacio-tiempo, estructura preespacial y pretemporal, donde sería como la base de la realidad, y luego nuestra mente, ¿no? El campo neuronal, que no deja de ser nuestro campo, o sea, nuestra mente en el fondo, entrando en interacción con esto, y a partir de esta interacción pues se crea la realidad, ¿no? Cuenta él. Y aparte, si puedes entrar en esta realidad en un fase previo a la manifestación de la realidad, pues como hacen los chamanes, pues como estamos co-creando esta realidad, pues podemos también transformarla. Entonces, bueno, es una teoría súper interesante que seguramente pues se tenga que desarrollar más, pero el punto a mí más importante es el punto de incluir al sujeto y no ver el universo solo como un objeto que está fuera de nosotros. Claro. Y te digo, no solamente lo incluye, sino que se atreve a formular que la realidad física es como un resultado de nuestra conciencia, ¿no? Exacto. La conciencia humana, me parece que lo lleva como al último límite, ¿no? Y conecta muy bien con las antiguas tradiciones, porque en el fondo las antiguas tradiciones siempre tenían pues el Tao. ¿Qué es el Tao? Lo penetra y lo perpetra todo, está dentro y está fuera, ¿no? Y todas las tradiciones animistas ven la naturaleza como
pues como una realidad que tenía su propia conciencia, ¿no? O en las antiguas teorías alquimísticas o herméticas o neoplatónicas sobre el anima mundi. ¿Qué es el anima mundi en el fondo? No deja de ser una especie de la latiz, pero vista en un concepto pues más mitológico, ¿no? Pero no deja de ser esto, esta alma que lo penetra y perpetra todo y forma parte de nosotros. Yo creo que sus teorías conectan muy bien con las antiguas tradiciones mágicas, esotéricas y filosóficas de muchas culturas del mundo, en el fondo. Y también, por ejemplo, pega muy bien con lo que pasó en el 2014 en el CERN, ¿no? Con este descubrimiento del bosón de Higgs. A mí lo que más me llama la atención no es tanto el descubrimiento del bosón de Higgs o la comprobación de que el bosón de Higgs existe, sino esta formulación del campo de Higgs, en el cual en realidad la masa de las partículas está, digamos, determinada por su interacción con el campo de Higgs y no por la masa que tienen intrínsecamente ellos, ¿no? O sea, digamos, el peso de todo lo que hay en el universo en realidad es la interacción que tienen las partículas con el campo de Higgs, y si interaccionan de manera fuerte, entonces hay masa, y si no, pues no hay masa. Son partículas de energía, ¿no? Entonces, a mí también se me hace como muy sorprendente que desde la física experimental se pueda, bueno, primero teórica y después experimental, se pueda también parecer tanto a toda esta idea de la latiz y de la conciencia creando esta realidad, ¿no? Interesante esto. Sí, también lo que comentabas del premio Nobel de este año, que ha pasado, de hecho, hace unas semanas, meses, ¿no? Exacto. Que a mí me sorprendió mucho que dieran el premio Nobel ahora a algo que está demostrado desde el año 1982. Porque Alan Aspect en el 82 lo demuestra. Lo hablaba el otro día con Alex Gómez Marín, un científico que es este amigo neurofisiólogo, pero también físico teórico. Y él me mandó el artículo y le dije, sí, lo vi justo, y me preguntaba por qué. Y me dice, mira, yo creo que es porque le quieren dar otra vez un lugar. Porque yo le decía, pero realmente, ¿qué es lo nuevo que se ha descubierto? ¿O qué ha descubierto ese hombre nuevo que no hubiera demostrado antes Alan Aspect? Y me dijo, realmente, no sé, serán sutiles detalles, ¿no? Pero que desde los experimentos de Alan Aspect de 1982, él demuestra pues, que la teoría de Einstein, Podolsky y Rosen es real, y que dos partículas que han estado juntas pues, quedan entrelazadas, aunque las separes a millones de kilómetros o años luz de distancia, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver con que al establishment científico le toma un rato, ¿no? Por más de que las cosas se comprueben, eso no basta, ¿no? Una cosa es que las cosas estén comprobadas y otra cosa es que tengan el reconocimiento de la comunidad científica. Claro. Que eso lo conecto mucho con lo que le pasaba a Jacobo. Jacobo, la verdad es que todo el tiempo tenía como esta enorme dificultad de demostrar su validez, ¿no? Claro. Su validez científica frente a cosas que en los 80s y en los 90s eran realmente, o sea, nadie entendía ni siquiera que se podían estudiar desde la psicología o desde la neurofisiología, ¿no? Sí, además una de las otras peculiaridades de Jacobo Grinberg en sus investigaciones es que él ya sabía que todo esto existía, ¿no? Es una cosa que me parece... Y los grandes científicos son así, ellos tienen una intuición o han visto o experimentado algo y entonces buscan formas para demostrar aquello que ellos han experimentado y vivido, ¿no? No es una búsqueda al vacío. Entonces, claro, Grinberg, al estar con chamanes en México y ver lo que hacían con la propia Pachita, pues él quiere de algún modo crear una teoría que dé cabida a estos fenómenos que, si bien son anómalos y no son normales, también están en la realidad y tienen la llave para entender quizás el universo, porque si solo lo queremos entender a partir de lo más evidente, pues nos estamos perdiendo algo. Si algo más ocurre, por mucho que sea anómalo, por mucho que no sea algo del cada día, nos está hablando de nuestra realidad y de la dimensión o de la característica principal de nuestro mundo también, ¿no? De que no es todo tan sólido como pensamos. La relación entre nuestros sueños y nosotros mismos, nos pasamos un tercio de nuestra vida soñando, ¿no? Y no sé quién decía que habría que escribir un libro, igual que hay el libro de la historia de la historia de la vigilia, ¿no? Tendría que haber un libro de la historia de los sueños. Pues este Jacobo Siruela que te comentaba antes, él escribió un libro que se llama Un mundo bajo los párpados. Y es un libro que habla sobre los sueños, pero desde un lugar muy interesante, porque empieza hablando de los sueños como sanadores y lo que hacían en los antiguos templos griegos de incubación y todo esto, y cómo sanaban a través de los sueños. Y luego ya hace toda una parte
que venía un poco a lo que te decía, que es la historia de los sueños. Entonces te muestra capítulos de la historia importantísimos donde los sueños afectan a la historia de una manera bestial, a la historia del arte. O sea, aparece las Madalenas de Proust, hay muchas anécdotas muy buenas, pero incluso de ejércitos y batallas que está constatado que el día antes tuvo un sueño X, entonces no hizo la batalla. O sea, hay miles de historias, es fabuloso el libro. Pero dices, wow, qué interesante sería tener toda una parte de simplemente la historia de los sueños, ¿no? Sería divertidísimo leer una cosa así, más bien, sí, o escribirla, ¿no? Sí. El libro te digo, es un primer intento, es un librito, ¿no? Pero está muy, muy bien. Son años de investigación que se hizo él. Y por mucho que quizás él no conocía tanto en aquel momento las investigaciones de Greenberg, sí que hay un momento cuando habla de esto, donde claramente apunta a lo que hacía Jacobo, ¿no? De incluir el sujeto dentro de la teoría también. Oye, Ida, pues para ir terminando, a mí me gustaría preguntarte ¿qué ha sido? O sea, ¿cómo te ha cambiado la vida haberte topado con este librito de Jacobo dentro de tu mochila y todo lo que ha pasado ahora? ¿Cómo lo ves en retrospectiva? Por un lado, son dos preguntas. Uh-huh. Y la siguiente pregunta es, ¿qué viene con tu carrera como cineasta? Uh-huh. Pues ha sido un viaje que es muy difícil. Es como que desde el librito ahora... la experiencia de hacer la película y mi propia experiencia vital es muy difícil separarlas. O sea, es como muy difícil. Incluso los libros que me leo y demás influyen a la película y al revés, ¿no? Me acabo leyendo libros porque, ¿no? Entonces, para mí los libros siempre han sido muy importantes, una gran fuente ya no de conocimiento, pero también de conexión interior y de descubrimiento de uno mismo. Y pues leer los libros de Jacobo, yo tuve una resonancia muy fuerte con sus lecturas, ¿no? Muchas veces incluso capítulos de su infancia que cuenta cosas que ha imaginado, que ha visto, que ha soñado o lo que sea, que me acuerdo que leía sus libros y los subrayaba y decía, wow, esto lo podría haber escrito yo quizás, ¿no? Entonces, luego por ejemplo este personaje Patrick Hart, porque aparece, yo me leí todos sus libros, pero los leía y los conectaba directamente con la película y al revés. Entonces como que es una experiencia, digamos, que está unida, las dos cosas van juntas. Luego cuando la acabas también es como, ostras, ¿y ahora qué? ¿No? Porque tienes, de algún modo, siempre es un lugar al que volver. Yo quizás cuando tenía mucho trabajo, quizás me estaba 4 meses donde no hacía nada en la peli, pero la que tenía una semana libre era como, va, pum, pum, vamos aquí, ¿no? Y metía todo mi tiempo en la película y era algo que estaba ahí siempre. Entonces ya cuando la vas acabando y la tienes, ya dices, bueno... Pero entonces todavía, pues ahora la promocionas, ahora festivales, ahora tal, pero ahora que se está estrenando ya por fin, y bueno, ahora sí que esto ya es el último, ya pasó por bebé, fue adolescente, y ahora ya llegaron sus 18 años, ¿no? Y ya se va a la peliculita sola, obviamente siempre estará ahí para mí, pero también hay un punto de ya dejarla volar. Y ha sido muy lindo el recibimiento en todo el mundo, pero sobre todo aquí en México, ha sido desde el principio con un interés y un... espectacular, pero al mismo tiempo ha ido como creciendo y ahora que ya se está exponiendo, como dices, en salas comerciales y tal, es increíble la cantidad de gente que la está yendo a ver y todas las funciones que hemos hecho así especiales con plática después y así, ayer tuvimos la última, han estado llenas y con una respuesta del público increíble. Bueno, tú estuviste el sábado en el Cine Tonalá, que también estaba lleno, que había gente que ya no cabía en la sala. Pero luego también me he dado cuenta de que las proyecciones normales, en las que no estamos nosotros presentando la película, también están a full. La Cineteca este fin de semana se ve que también estaba toda llena y no tenemos el report de Cinemex y demás, pero bueno, por lo que sé es como que se están llenando muy bien las salas aquí y por todo el país, ¿no? Y esto es algo que a mí, por un lado, me sorprende mucho porque es un documental y los documentales es que ya normalmente ya casi ni van a las salas de cine. A mí cuando... Fernando Montes de Oca, el distribuidor, me dijo de llevarla a cines, dije, guau, qué ilusión, pero ¿la podrás meter en cines? Sí, claro, no sé qué, pues vamos. Pero claro, después además que la respuesta sea esta y que la gente esté yendo tanto, pues es de gran agradecimiento y pues muy contento, sobre todo para que la gente pues conozca la historia, ¿no? De Jacobo Greenberg. Claro, y es una puerta a su obra, ¿no? Y a la lectura de sus libros, ¿no? Es algo que por lo menos a mí es de las cosas que más me interesan con la película, ¿no? O sea, que está muy bien el thriller y que está muy bien el suspenso, sí. Pero lo que es bien importante es releer a Jacobo, a su obra, que de verdad es que es magnífica y que vale la pena, ¿no? Sí, yo el libro que siempre recomiendo, el primero de todos, es La batalla por el templo. Pero es fascinante porque te está contando su vida, que además conocer su vida ya es fascinante de por sí, pero desde su propia pluma y justamente 3 años antes de desaparecer lo escribe. Y está bueno porque también cuenta sus teorías, pero las cuenta desde
pues desde otro lugar, ¿no? Una forma como más coloquial. Más coloquial. Más sencilla. Sí, es una manera de entrar, a mí creo. Este y el de Pachita quizás son los dos libros que siento que son más interesantes como para primera lectura de él, ¿no? Después ya, pues obviamente hay otros libros maravillosos, pero estos dos siento que son los más, que te dan una entrada más suave, ¿no? Más... Ah, bueno, me preguntabas de proyectos y tal, qué bien, es verdad. Pues ahora mismo hay varias cosas ahí, o sea, hay varios proyectos a los que me quiero dedicar. Pero bueno, no están todos bastante en fase de desarrollo, entonces no te diría, pero bueno, hay tanto algún proyecto de ficción, que un par de cosas de ficción que estamos ahí trabajando, pero te digo, en fase de desarrollo. Y luego hay posiblemente también otro documental que me está interesando mucho, pero que estoy justo en fase de ver qué hay ahí, ¿no? También sería aquí en México pero estoy viendo un poco, tengo que investigar un poco ahora y ver si realmente pues hay una historia. Sí que hay una historia, la intuyo, pero ver realmente si nos queremos meter o no a contarla, ¿no? Pero bueno, esto pasará en las próximas semanas seguramente, así que ya te iré contando. Pues yo estaré muy al pendiente y seguramente toda la audiencia de Yo Somos también. Muchas felicidades, mucho éxito, que siga el éxito de esta peli y de todo lo que vayas haciendo. Soy David Greenberg, estoy con Ida Cuellar, mi primer invitado en este podcast de Yo Somos. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Estamos desde aquí en la colonia Roma y bueno, pues recomendar El secreto del Dr. Greenberg. Una razón para ver El secreto del Dr. Greenberg. Ida. ¿Una razón para verla? Sí. Bueno, primero, un honor estar aquí contigo y gracias por invitarme y ser pues el primero. Pues mira, muchas gracias por esto. Y pues una razón para ver El secreto del Dr. Greenberg es... a ver, la primera es disfrutar la peli. Creo que es una peli que está hecha para disfrutarla, pero sobre todo porque es una película que bajo la capa de este disfrute, ¿no? de esta película que pues sí te engancha porque es una historia fascinante, pues debajo de este traje hay muchas cosas que pueden despertar a quien la ve, ¿no? Ayer estábamos en la sala de cine y vino un chico y me dijo, no, es que he venido hoy por casualidad porque estaba con unos amigos tomando una cerveza y de repente me han dicho, vamos a ver esta película, y lo que me han contado no tenía nada que ver, pero que sepáis que a mí me ha transformado, me ha cambiado verla, o sea, me ha cambiado ya la vida, nos dijo, ¿no? Quiero hacer esto, lo otro. O sea, esto, claro, se te pone la piel chinita, ¿no? Dices, qué fuerte, ¿no? Le dimos un abrazo y... Entonces, creo que tiene eso la película. Es una película que está aquí para despertar muchas cosas, para hacernos pensar muchas cosas, es una película que está hecha más de preguntas que de respuestas, pero no son preguntas que no van hacia ningún lugar, ¿no? Son preguntas que pueden ayudar a transformarnos a cada uno de nosotros en la etapa o en el nivel que esté y también te abre a preguntarte realmente el mundo en el que vivimos y la realidad que nos rodea, ¿no? que hay, y también conectar con un mundo mágico que está demasiado fuera de nuestras vidas porque lo fuimos como aniquilando poquito a poquito durante siglos y pues hay que rescatarlo, ¿no? Y creo que la película no va de eso, no es una peli divulgativa como otras que hay en canales como Gaia o así, no es eso, pero para mí es más, y no es para tirarnos flores a la peli, pero creo que cuando a veces se abren demasiado los misterios, se exponen tanto a la luz, pierden ya poquita cosa de su magia, ¿no? En las tradiciones antiguas siempre se guardaba como en secreto y uno tenía que ser el que se sumergía en estos túneles oscuros y encontraba el tesoro, ¿no? Y si el tesoro se nos quiere ser dado así, envuelto en un regalito, toma, aquí está, ya se pierde el misterio, se pierde la búsqueda, entonces cuesta que tú quieras transformarte, tienes que sentir que eres tú el que lo está descubriendo, ¿no? Entonces, la peli, te digo, no está hecha como una cosa divulgativa, pero sí que hay este punto de que yo creo que a cada quien le tocará a su manera, pero te hace plantear las cosas, ¿no? Y hace que te vuelvas tú el detective esotérico que tiene que descubrir, ¿no? La verdad o lo que sea que se tenga que descubrir detrás de un misterio así, ¿no? Pues muchas felicidades, la verdad que muchas gracias, porque retomar el trabajo de mi hermano Jacobo y transformarlo en un viaje de transformación, como bien mencionas,
me parece que es muy, muy valioso. Y también gracias por ser tan terco, ¿no? O sea, tantos años, incluso se iba a estrenar en Málaga, ya no se estrenó, en fin, todas las peripecias por las cuales pasaste y estuviste ahí siempre. Si faltaba presupuesto se conseguía, en fin, y sobre todo el aguante de años y años. La verdad es que creo que ha valido la pena y se nota, ¿no? Yo siempre he creído que a través de las páginas o a través del film, a través de la cinta o a través ahora de las cosas digitales, de las imágenes digitales guardadas, pasa como toda esta intención que mencionabas en algún momento en este podcast, ¿no? Que creo que está en el centro de tu trabajo y pues muchas gracias por estar aquí, gracias a la audiencia por escuchar este primer podcast con invitado, que seguramente también es el primer podcast largo que hacemos. Esperemos que vengan muchos más y da mucho éxito y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, David, un placer.